Hoy exploraremos uno de los conflictos más devastadores de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos sus causas, eventos clave, figuras históricas y consecuencias, reflexionando sobre cómo moldeó el mundo que conocemos. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, marcadas por el Tratado de Versalles, dejaron a Alemania sumida en una crisis económica y social. Esto permitió el ascenso de Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista, quien implementó una política expansionista y racista que llevó al conflicto global. Mientras tanto, Benito Mussolini, líder fascista de Italia, impulsó la expansión territorial de su país. Japón también se unió a esta ambición imperialista bajo el liderazgo militar de sus comandantes. El conflicto comenzó en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Entre las batallas más relevantes están Stalingrado, donde la resistencia soviética liderada por Joseph Stalin marcó un punto de inflexión, el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, impulsado por las fuerzas aliadas lideradas por Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, y finalmente, el devastador bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, autorizado por Harry Truman, que marcó el fin de la guerra. El eje estuvo liderado por Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia y los líderes militares de Japón. Por su parte, los aliados contaron con figuras clave como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman y Joseph Stalin, quienes jugaron un papel decisivo en la victoria sobre el eje. La guerra también dejó historias individuales, como la de Simo Aya, conocido como la Muerte Blanca. Este francotirador finlandés se destacó durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética, acumulando más de 500 bajas confirmadas y demostrando una resistencia extraordinaria en condiciones extremas. Tras la guerra, el mundo quedó dividido en bloques. Estados Unidos y la URSS lideraron la Guerra Fría. Se estableció la ONU para prevenir conflictos futuros, y los juicios de Nuremberg llevaron a la justicia a los responsables de crímenes de guerra. Hoy tenemos con nosotros a un sobreviviente del Holocausto. Nos gustaría que nos compartiera su experiencia como civil judío durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fueron esos años para usted? Es difícil poner en palabras el horror que vivimos. Cuando los nazis ocuparon mi ciudad, nos obligaron a vivir en un gueto. Éramos miles amontonados, en condiciones inhumanas. Había hambre, enfermedades y miedo constante. A los pocos meses nos deportaron en trenes. Era como si ya no fuéramos personas, solo números. ¿Qué recuerda de su tiempo en los campos de concentración? Nos llevaron a Auschwitz. Al llegar, los soldados nos separaron, hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Esa fue la última vez que vi a mi madre y a mi hermana menor. No entendía lo que ocurría hasta que me di cuenta de que la mayoría no regresaba. Trabajamos hasta el agotamiento, apenas nos daban de comer y la amenaza de las cámaras de gas siempre estaba presente. Cada día era una lucha por sobrevivir. ¿Cómo fue el momento de la liberación? Ay, ese momento. Cuando los aliados llegaron, era un esqueleto viviente. Apenas podía caminar. Vi a los soldados llorar al entrar y ver lo que quedaba en nosotros. Pero la liberación no significó el fin del sufrimiento. Habíamos perdido tanto: nuestras familias, nuestras casas, nuestra identidad. La reconstrucción de mi vida fue un proceso largo y doloroso, pero lo logré. Y aquí estoy para contar la historia y asegurarme de que el mundo nunca lo olvide. Las palabras de nuestros sobrevivientes son un recordatorio vivo de los horrores de la guerra y la importancia de mantenernos vigilantes contra el odio y la discriminación.
Reflexionemos sobre cómo la historia puede guiarnos a un mundo mejor, recordando siempre que la guerra y el genocidio no deben ser respuestas jamás repetidas.